Bienvenidos al video de archivos. Es importante recalcar que este video no pretende cubrir toda la información de los archivos ni cómo funcionan completamente, sino más bien ser un complemento y tal vez una guía rápida de cómo utilizarlos. Entonces, hay que recordar que la librería que vamos a utilizar es la de FStream, y tenemos los dos candidatos que se usan, que es ifstring, que se usa para la lectura y usualmente le damos la constante de ellos, de in, de entrada. Y también tenemos a offstring, que es la de escritura, y usualmente le damos out si queremos generar siempre un nuevo archivo, y también le podemos dar up de append si lo que pretendemos es hacer como un historial para que se apile la información una tras otra sin crear un nuevo documento. Ambos constantes nos indican que si no hay un documento, hay que crearlo. Ahora, las referencias son una buena manera para trabajar esto, para leer y por lo tanto también para escribir. No es la única manera, lo podríamos hacer de la manera tradicional, donde ponemos las variables llamadas por los getters, pero ciertamente hacerlo de esta manera facilita mucho. Ahora hay que recordar que todo depende de una serialización. Entonces, los mismos operadores, como tal el de Shift, lo que hacen es buscar la información hasta encontrar caracteres blancos. Los caracteres blancos no son más que esos caracteres que no podemos ver, sin embargo están ahí, como el espacio, como el tabulador, como el salto de línea, como el de return. Y esa es la idea principalmente de utilizar esto. Pero no es la única manera, ya que podríamos usar getLine y darle alguna otra serialización. Por ejemplo, la imagen que está ahí nos indica que va a leer hasta encontrar un slash. Podría ser cualquier carácter unitario. Entonces es importante recordar que la serialización debe ser igual tanto como guardamos como cuando leemos. Entonces ocupamos tener una consistencia para poder leer todo de una manera correcta. Cosas importantes para manejar bien los archivos. Está el método de good. Este nos ayuda a saber si aún es legible. Es muy parecido a leof, sin embargo no es lo mismo. Es importante siempre usar el close y cerrar el archivo. Si en algún momento no lo cerramos, queda abierto y lo intentamos abrir otra vez, lo que va a suceder es que nos va a impedir abrir el archivo, por lo que es importante siempre estar cerrándolo. Luego, los operadores de shift para ambos lados nos ayudan a obtener la información del archivo o darle información al archivo. Y el open es el que nos permite darle cuál archivo y qué modo de lectura, escritura, apilación desea. Es importante recordar que esto se puede hacer directamente en el constructor, entonces ciertamente nos ahorramos una pequeña línea del open. Conociendo toda esa información, ahora podemos analizar el código para ver cómo se relacionan todos los archivos y con la información que se puede guardar tanto en el RAM como lo podemos ver en un objeto. Entonces para eso estamos a partir de una clase un poquito más compuesta. En este caso tenemos fecha. Es bastante sencillo, simplemente recibe una fecha tal cual y él la parsea a razón de quitarle lo que los divide, por ejemplo un slash o un guión, y de ahí refleja la fecha según día, mes y año. Para eso hice un apoyo para leerlo. En este caso le pasamos el archivo por una referencia para que sea el mismo y no desperdiciemos memoria. Y según eso, lo que voy a hacer es separarlo entre el slash, que es en la manera en la que lo guardo, ya que utilizo el toString para hacerlo. Y lo que va a hacer es reorganizarlo en día, mes o año. Para eso la sobrecarga de parámetros en el constructor, donde uno recibe un string y donde otro recibe un if string, y según eso él va a leer. Mayor que no tiene relevancia para ese ejercicio.
Ahora persona lo único que va a hacer es contener la fecha, el nombre y la edad. Y simplemente si se le pasamos la fecha, al igual que como lo haríamos en la otra clase, lo que hace al final de cuentas es dársela. Y también le hice en el constructor de la misma manera que si le paso un archivo ifstring, él empiece a leer esa información. El resto no son más que los getters y un método de guardar para que guarde su información, y esto nos va a servir más adelante en la lista. Y tiene un toString para mostrarse en pantalla. En este caso el toString se refleja mucho como un JSON, no tiene la serialización exacta, pero eso no es relevante. Lo relevante aquí es guardar. Guardar lo que hace es poner el nombre seguido de un espacio, la edad seguido de un espacio y la fecha. Y con esto es como se va a reflejar en el archivo. La lectura es bastante sencilla, ya que respetamos esta misma forma en la que lo guardamos, por lo que primero hay que leer el nombre, ya que fue lo primero que guardamos. De segundo hay que leer la edad, que fue lo segundo que guardamos. Y por último, lo que voy a hacer es darle el archivo a la fecha para que se lea, por lo que al menos en esta ocasión decidí usar el toString de esta manera. Sin embargo, podría haber hecho algo muy parecido, otro guardar dentro de la fecha y que la serialice de alguna manera. En este caso, estoy feliz con la serialización que ya tenía, entonces me aprovecho del toString. Y aprovechándonos de esto, en el momento en el que llegue a guardar, fecha va a ir a donde está el parámetro del archivo, el cual es este, y va a buscar las diferencias separadas de un slash, que es de la misma manera en la que se guarda. Y finalmente tenemos la lista, en este caso se me fue el nodo de la lista doble enlazada, sin embargo no la utilizo de esa manera, simplemente la utilizo como una lista cualquiera. Entonces no hay por qué preocuparse. Apenas uso insertar al final, borrar todo, guardar es nuevo y creo que no utilizo nada más. Vamos a ver guardar. Guardar ya es el que va a generar nuestro archivo, por lo que esta vez no le enviamos un archivo, sino que le pasamos un nombre, el nombre del archivo. Entonces, ahora sí, haciendo un offstring, abrimos un nuevo archivo que va a tener un nombre X, el que le haya indicado el usuario, y lo va a guardar en una extensión de txt. En este caso, como una salida, y esta salida nos indica que si no existe lo crea y si ya existe lo borra y empieza a colocar la nueva información. Importante siempre cerrar el archivo. En este caso la serialización es bastante sencilla. Voy a iniciar diciéndole cuántos elementos hay en la lista. Seguido de eso, vamos a navegar entre cada nodo y según cada nodo le vamos a decir que lo guarde. Por lo que este guardar lo que va a hacer es ir al guardar de persona, y esto ya es algo que analizamos. Y para la lectura hice exactamente lo mismo. Si usamos el constructor sin parámetros, significa que no hay alguna inclusión, por lo que va a inicializarlo de una manera estándar. Sin embargo, si le decimos el nombre de algún archivo en el que busque, eso es lo que va a hacer. Y va a hacerlo a razón de la serialización que nosotros le indicamos. Es importante empezar todo igual de manera estándar, sin embargo ahora se va a ver modificado. Y esta línea es importante porque ¿qué pasa si el archivo no existe o no tiene la información suficiente? Por decirlo así, existe el archivo pero no tiene ni un solo carácter para leer. Entonces él lo que va a hacer aquí es hacer un GUT y preguntar si el archivo es legible. Y en caso de que sea legible podemos empezar diciéndole que la cantidad va a ser igual a cero y que según esta cantidad se la dé. Entonces ya cantidad tiene, tiene un valor y según ese valor vamos a ir iterando. En este caso, insertar al final, no sin antes llamar a la persona y pasarle un archivo. Y eso nos lleva al método que tiene un ifstring por parámetro y lo que va a hacer es rellenar con la información como lo habíamos visto
anteriormente. Es importante también darle una base en el caso de que llegue a fallar. No es completamente necesario, pero puede ser una buena idea. Y según la información, como ya habíamos hablado que se leía, llegaría a fecha finalmente. Y fecha haría su trabajo con el getLine, ya que no es un carácter blanco y había que darle otro formato. Ahora, el menú es bastante sencillo. En este caso, usé lo mismo que les enseñé en la clase anterior, que eran los argumentos, simplemente para decirle el nombre del archivo. En este caso, si no le decimos ninguno, por defecto va a ser default. Entonces vamos a guardar las cosas en default.txt. Sin embargo, nosotros podemos decirle que queremos otro archivo mediante los argumentos de llamada. Este main es muy sencillo, lo único que tiene es al principio las variables relevantes para hacer el trabajo. Y lo único que podemos hacer es ingresar personas vacunadas. Me basé un poco pensando en un examen que habían hecho ustedes. Muchísimo más sencillo, pero me basé en eso. Y aquí lo que vamos a hacer es ingresar a una persona con la fecha. En este caso, decidí hacerlo todo en una misma línea, entonces espera que ingresen Braslin, edad 22 y la fecha. En este caso cualquiera, pero yo pongo la de nacimiento, so no tiene relevancia. Y según esto, con un string out lo divido en tantos valores para segmentar la información que ya viene en ese formato. Entonces, si ustedes notan, nombre sería lo primero que se lee, hasta una coma, que sería esta. Después, valor 1, que es edad, se leería hasta la siguiente coma, que es esta. Y valor 2 se lee hasta el final de línea, ahí no hay problemas. Y insertar al final lo único que hace es colocar esta información de la misma manera para que sea útil. En este caso me aprovecho de Stoy o el string to int para convertir esa edad, en mi caso 22, a un ente numérico y corresponda con la información que se guarda en persona. Luego de eso, por cada inserción, guardo nuevamente el archivo. Esto significa que se va a borrar y va a ingresar toda la información nuevamente. Para esto también hay mostrar de listado para iniciar el programa y verificar que la información ya estaba previamente guardada. Hay un borrar todo para borrar ese archivo. Y hay una letra de salida. Y si no corresponde con ninguno de esos, simplemente le va a decir que es una opción inválida. Para mostrarles los del archivo y el programa de una vez, lo que voy a hacer es abrir el exe en un CMD. Ahora sí, aquí tenemos el ejecutable, que corresponde al mismo nombre de este programa, que es archivos compuestos. En este caso le puedo pasar el parámetro para guardarlo en una nueva lista, por lo que podría llamarse vacunados. Entonces, una vez esto, nos dan la bienvenida al menú. En este caso me gustaría ingresar a una persona y me voy a ingresar a mí. Ajá, Brad Lincoln 22 y nació el 22 del 04 del 99. Bueno, pongamos la fecha completa. Se insertó. Podríamos mostrar la lista y parece que todo bien. Ahí estoy yo. Por lo que podríamos ingresar a otra persona y nuevamente cumplimos más o menos lo mismo. Y tendríamos a ellos dos. Ahora, si yo me saliera, en este momento ya terminó el programa, por lo que si yo vuelvo a correr el programa con vacunados, ahí lo que va a hacer es leerlo y si yo le digo que muestre, debería tener la información previamente almacenada. Y efectivamente ahí están. Ahora, para comprobar que no está maquillado ni nada así, podríamos cambiarle el nombre. Por ejemplo, listado. Y si no hay un listado, no deberían haber personas aquí. Por lo que podemos ver, la lista está vacía. Espero que este video haya sido de ayuda y que les ayude a comprender mejor los archivos.